Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Nux Radio TV, la fuerza informativa. Ya está don Will Reyes por algún lado de aquí de la zona. Estamos ubicándonos a esta hora del mediodía. Estamos en la Plaza Central, en la ciudad de Gracias, la primera capital de Centroamérica, año 1543. Hay de todo hoy en las noticias. El acontecimiento electoral en Guatemala, el día de ayer 20 de agosto, hubo bastante actividad, un silencio electoral hoy lunes en Guatemala. Ganó Bernardo Arévalo, es el nuevo presidente electo en el proceso electoral de Guatemala. Se quedó atrás Zurita en Ecuador. Han ganado una dama y un caballero allá en el Ecuador, en este proceso electoral que también estuvo intenso, con fuertes medidas de seguridad. Llegó el candidato Zurita al proceso electoral, y de eso hemos estado informando también nosotros desde esta página oficial Eduardo Gabarrete, Nux Radio TV y Nux Radio. El proceso electoral en Guatemala, intenso en todo Guatemala. Gana Bernardo Arévalo, el candidato Semilla, y se queda atrás Sandra Torres. Saludos amigos, gusto saludarle. Se queda Sandra Torres a un lado de este proceso electoral en Guatemala, donde pues ha sido intensa la situación allá. Sin lugar a dudas, un partido que viene desconocido, le llama la prensa guatemalteca al Semilla, y la UNE, que era un partido bien conformado por Sandra Torres, la candidata que ha sido derrotada en este proceso electoral en la capital chapina. Esto se ha dado en las últimas horas. Todo el día de ayer fue el proceso electoral en Guatemala, y donde hemos estado nosotros al tanto de los acontecimientos. Aproximadamente al cierre a las 6 de la tarde, que fue de este proceso electoral, empezó la tabulación de datos electorales, y donde empezó a superar desde inicio a la candidata Sandra Torres el presidente electo Bernardo Arévalo. En todo Guatemala, expectativas, sin lugar a dudas, muchos seguidores, la mayor parte juventud, la juventud millennials, se hizo presente en el proceso electoral, y a ellos se le podría acreditar el mayor apoyo hacia Bernardo Arévalo en los últimos días, en esta segunda vuelta en el proceso electoral. Es un evento histórico que marca un antes y un después en el proceso electoral de Guatemala. Hay muchos problemas que resolver en ese país. Es casi una calca nuestra. Los países centroamericanos del Triángulo Norte somos los mismos, con problemas, dificultades que tenemos que acarrear todos los días en cada una de las naciones. Bernardo Arévalo es centro izquierda, sería, de la línea de Vox, que es de España, y Vox sería aquí en Honduras, que es la misma línea partidaria, ideología, justicia social, que es lo que se está dando en la América Latina. Hubo una muy buena concurrencia. Están reportando el evento que se presentó el día de ayer, muy distinto al del mes de junio, a este que se presentó en el mes de agosto en Guatemala. Saludos José Portillo, gracias amigo, estamos esperando a Wilito. Él nos llamó temprano que quería estar por acá, y como todos ustedes saben, perdió a su señor padre
el día viernes en la noche y sábado. Ya el sábado el sepelio duró el día domingo por la mañana, entiendo que fue enterrado el papá de Will Reyes. Ya nos va a explicar él. Hemos estado solidarios. Uno en vida tiene que estar solidario con las personas. Ahí está Will ya. Willito ya está, ya viene por acá. Ya lo vamos a conectar a Will también en este proceso de presentación. Bienvenido Will Reyes, solidarios. Le decía yo a la teleaudiencia que uno en vida es que tiene que estar solidario con los amigos. Ya para cuando no están es historias, protocolos, ¿verdad? En estos momentos de dificultades en vida, en los momentos de necesidad, y creo que con Will hemos estado de la mano solidarios. Yo soy bien difícil despedir a un ser querido ya en lo más doloroso es la despedida completa, absoluta, ¿verdad? Pero la solidaridad hay que hacerla siempre, o sea, en todo momento, y en vida se siente mejor. Ya después, posteriori, ya solamente es simbólico y ahí tiene usted la medición de si puede tener el valor que en vida, que cuando una persona ya no está en la existencia. Bien, estamos en vivo en directo desde la primera capital de Centroamérica, año 1543. Es un gusto poderles presentar las informaciones que están dando en todo el globo terráqueo. Ya estamos conectados con Will Reyes también para hablar de varios temas que se están dando en este proceso electoral de Guatemala, y así vamos a ir desarrollando los temas. Elmer David, gracias por estar en sintonía, comparta la transmisión. Elmer y amigos televidentes, escuchas que nos ven y nos escuchan en cualquier parte de la faz de la tierra. Vamos a irnos para lo que tenemos hasta este momento desde Guatemala. Vamos a irnos con los amigos de Guatemala para darles a conocer lo que está aconteciendo posteriori del proceso electoral que se vivió ayer y que los guatemaltecos hicieron historia en el tema de ejercer el sufragio. Viene un partido prácticamente desconocido, sin una estructura, por primera vez gana, sin ninguna estructura tradicional, la ONU, que tenía toda una estructura de años, un trabajo político de la izquierdista también Sandra Torres, porque una es de extrema izquierda y la otra es extrema, saludarle amigo, gusto de verlo, y la otra es centro izquierda, moderada, social, donde viene Bernardo Arevalo. Yo le voy a decir algo, güey. Yo soy justicia social de la línea de Carlos Pineda, que fue el que le dieron el corte chaleco, ¿verdad? En el proceso de la primera vuelta, ni siquiera llegó a la primera vuelta. Y él era el virtual ganador de este proceso electoral en primera vuelta de Guatemala. Luego se empezaron a tejer las artimañas normales en la política y empezaron a construir una maraña que al final lo termina separando a Carlitos Pineda, que ayer prácticamente lo vi invisible en el tema de pronunciamiento. Lo hizo un día antes del proceso electoral, lo mismo Miguel Balcells, hasta la tarde de ayer, ya pasado el proceso, el cierre de las elecciones, hizo un comentario de lo que había pasado en Guatemala. La lectura en este momento en Guatemala, Will, es un silencio, ni siquiera el silencio electoral, porque había algarabía y todo, pero después de este proceso, cuando gana Bernardo Arevalo, es un silencio de sensación, de expectativa de qué va a pasar. Y se espera, Will, porque los pronósticos para Arevalo es un gobierno de 3 meses, hasta usted lo mismo lo dijo, por la debilidad. Mire, se le mira un margen poderoso de más de 1 millón de votantes, porque hubo un empuje de los votantes de Arevalo con la juventud.
pero le voy a decir, este voto es como el voto de 1.800.000 de Xiomara, que la mayoría, acuérdense, le pertenecen al Liberal, al Libre, Salvador Honduras, pertenecen al Partido Nacional, que es un voto que no está ahí permanente. Así es el mismo proceso en Guatemala. ¿Hubo una masividad de votantes? Sí, de voto joven, que se inclinaron hacia Arévalo y que hubo un convencimiento, Will, de última hora, un trabajo de semilla increíble, mediático. Sí saben entenderle al tema mediático y de las redes y tecnología, y eso no lo pueden negar. Es más ortodoxa Sandra Torres, ¿verdad? Como diría Wilito, es más quedada, se quedó en el tiempo del proceso electoral de aquellos antiguos, cuando se ganaban a la fuerza con plata y plomo, ¿verdad? Ahora no, es diferente. Este proceso en Guatemala lo gana la juventud, una juventud que ni siquiera es de semilla, porque no tiene militancia. Esa militancia se dio producto del hartazgo de la vieja clase política. Arévalo representa también a un expresidente de Guatemala que se hicieron muchas conjeturas y oposición y también críticas fuertes para el padre de él, que tuvo que ver con el tema de la inyección e implantación de sífilis en el mismo ejército de Guatemala y población de Guatemala. Eso fue criticado tremendamente, como también se le criticó a él fuertemente el tema de la comunidad diversa, ¿verdad? Gay. Él tiene mucho, ¿verdad?, que ver. Él apoya a la parte del tercer sexo, ¿verdad?, aunque la Biblia dice que solo hay dos. Y eso también le tiene... Guatemala es un país muy conservador, Will. Aparte de indígenas, 70% de indígenas es la comunidad guatemalteca y el 30% es una familia conservadora. O sea, no va a ser fácil el gobierno, y tiene razón usted, que si no hacen las cosas bien, si no trabajan bien, encaminados a tener una buena gobernanza, no van a poder desarrollar un gobierno de justicia social, de desarrollo en la República Guatemalteca. Bienvenido, Will Reyes. Nuestras condolencias se las dimos en el momento necesario, con las características de esos momentos, que es difícil, ahí no hay cabeza para pensar, pero igual nuestra solidaridad la mostramos desde esta plataforma y también personalmente, Will. Muchas gracias, compañero Eduardo. Le agradezco por esas muestras, esas vibras de solidaridad para mi persona y mi familia, y agradecerle también a toda la sociedad que se hizo presente desde que mi padre falleció un viernes a las 9 de la noche. Nosotros estamos en el cumplimiento de nuestra responsabilidad de trabajo y él fue depositado en el Cementerio General de Gracias a eso de las 4, porque fue trasladado primeramente a la Congregación de Asambleas de Dios que coordina el pastor Pedrito Rodríguez. Y lo digo así, compañero Eduardo, porque mi papá se fue como todo un valiente, porque arrebató los reinos de los cielos y aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal de su vida. Se tomó de las manos de él como el mejor amigo, el Señor Jesucristo. Y agradecerle a toda la solidaridad de los gracianos, de la gente que vino de otras partes a darnos esa fortaleza, esa solidaridad que mostraron. Y para nosotros les decimos que les agradecemos de todo corazón y los llevamos internamente. Dios se siente agradecido porque mi padre, como oro fino que fue, les agradecemos porque verdaderamente sentimos la presencia de Dios y de un pueblo que verdaderamente se mostró no solo antes de que él falleciera, sino que en esos momentos
de dolor. Yo le agradezco a usted, compañero Eduardo, porque por las redes sociales sé que usted dio el informe, nos dio ese pésame y yo me siento agradecido y aquí estoy, como le dije, para apoyarlo, porque sé que usted es un gran líder. Usted le informa, usted se da por entero, usted no le dice a cualquier persona me va a dar tanto, usted es, como dicen, de una sola pieza. Y en ese orden de cosas, yo le agradezco a Dios porque recibió a mi padre, porque él hizo ese voto con él. Él ha pasado a la presencia de Dios, su alma, su espíritu está depositado en ese hueco, como fue depositado terrenalmente en el Cementerio General de Gracias Lempira. Qué bien, don Saturnino era una persona muy querida en el municipio de Gracias, muy buen amigo de mi abuelo Eduardo Serrano Leiva, un coronel de aquellos tiempos de los que les pesaban, ¿verdad? Y eran buenos amigos de la zona fronteriza del departamento de Lempira, de la misma compañero de armas de don Juan Hernández en aquel entonces. Y eso creció una buena amistad de ellos. Hasta, ¿verdad?, cuando le tocó también partir a mi abuelo, hace muchos años. Bien, Will, vamos a irnos con la información. La Decisión Libre 2023 en julio, Prensa Libre publicó el perfil de Semilla, un movimiento articulado alrededor de una agenda social que compitió por primera vez por la presidencia este año en Guatemala. El partido Semilla es un partido, como lo mencionábamos, Will, sin algo que le granjea políticamente. O sea, decir usted es un partido que tiene por lo menos 5 años. Semilla, un partido con altas expectativas y pocos aliados. Es de la misma línea de VOC y Vox de España. De esa misma línea, Will, de la que están queriendo implementar en esta coalición política en Honduras de VOC, que es el mismo Vox de España y que ha tenido algún tipo de críticas también en España. Un movimiento articulado alrededor de una agenda social, compite por primera vez por la presidencia. Es Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, en el primer fin de semana que arrancó la campaña para la segunda vuelta electoral. El recibimiento para el binomio Bernardo Arévalo y Karin Herrera del movimiento Semilla ha sido multitudinario contra todos los pronósticos. Se colocaron a la segunda vuelta electoral con 654.534 votos, 11.8%, fenómeno que ha seguido de una serie de obstáculos legales para impedir su participación. El movimiento Semilla, con menos de una década de historia, se identifica como un partido político democrático y plural. Parte de sus propuestas de gobierno es iniciar el proceso de reconstrucción del Estado para convertirlo en un promotor eficaz y eficiente del desarrollo al servicio de la sociedad, no de sectores específicos ni de privilegio. Un partido que propone un gobierno concebido bajo 5 principios básicos de democracia, equidad, pluralidad, economía humana y respeto a la naturaleza, de acuerdo con su plan de gobierno. Estos son 3 momentos clave en la vida de Semilla, sus principales actores y controversias, abanderado por una ideología socialdemócrata. Sembrar las bases. Los orígenes de Semilla datan del año 2014, cuando un grupo de intelectuales se reunía para reflexionar sobre la doctrina del desarrollo humano en el país y el deterioro del Estado, entonces bajo el liderazgo del sociólogo Edelberto Torres Rivas y el economista Juan Alberto Fuentes Jaime. Fueron reuniones que datan de años más atrás, en medio de la discusión laboral de los 2 intelectuales, quienes coincidieron en la elaboración de los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, equipo del que también fue parte la doctora Karin Slovin, explica uno de sus fundadores, quien pide no ser citado por el contexto que atraviesa el partido en este momento. Luego de
Fuentes Kaine contactó cuadros con el perfil de profesionales jóvenes abogados y politólogos, un esfuerzo que se concretó en un primer manifiesto de septiembre de 2014 como Grupo Semilla, sembrando para la acción a pesar de la aguda crisis nacional. Estaban convencidos de que había una salida. Un total de 16 firmas aparecen en ese documento, entre ellas la del presidente Bernardo Arévalo. También está Alejandro Balcells, Verónica Varías, Elena Díez, Julio Donis, Juan Alberto Fuentes, Anabela Iraxa, Carlos Mendoza, Jonathan Mencos, Javier Monterroso, Ricardo Sáenz de Tejada, Karin Sloven, Gerson Sotomayor, Edelberto Torres, Fernando Valdés e Irma Velázquez. No pensábamos en un partido solo, era un grupo de reflexión, recuerda. Al calor de las propuestas del 2015 y la caída del gobierno del Partido Patriota PP, los más entusiastas comenzaron a reunirse en la Casa Roja, Zona 1, ante la pregunta ¿qué sigue? Semilla no tardó en tomar el protagonismo en aquellos debates de sociedad civil. Esto los condujo a discutir entre formar un partido político o un instituto de formación política. Fue así como en el 2016 comenzó la ruta para iniciar la formación legal del partido. Pronto se sumaron a sus filas Lucrecia Hernández Mac, Patricia Orantes Tomás, Samuel Pérez Álvarez y otros profesionales. En el 2019 el Congreso, con la cantidad mínima de 22.760 afiliados aprobados por el Tribunal Supremo Electoral, TSE, en julio de 2018, Semilla alcanzó el requisito para convertirse en partido político de acuerdo con un tuit de Samuel Pérez. Teníamos poco tiempo, acabábamos de nacer y se nos pidió gatear, caminar y correr, puesto que la ley electoral y del partido político LEPP obligaba a competir para estar listos en marzo de 2019, explica uno de sus integrantes. Poco antes de finalizar su periodo en mayo de 2018, la exfiscal de Ministerio Público Telma Aldana recibe varias propuestas para correr como candidata en las elecciones de 2019, entregó el cargo y se fue a España a meditar sobre su futuro. Recuerda José Carlos Marroquín, su jefe de estrategia. Marroquín le dijo, tienes 3 opciones, salir asilada, quedarte rezando para que no te lleguen a matar, o ser candidata presidencial para ganar la elección y seguir con la transformación del país. Ese día me dijo que aceptaría y que avanzara con los partidos, comenta. 2 meses después, en El Salvador, Aldana integró una plataforma multipartidaria para buscar aliados en su proyecto político, tal como lo consigna una nota de este matutino. La exfiscal tuvo un primer acercamiento en encuentro por Guatemala de Ninette Montenegro, pero la negociación se rompió. Luego definió su participación con Semilla, entonces se perfilaba como una de las favoritas. Sin embargo, en abril de 2019, la Corte de Constitucionalidad impide su participación y en 2020 salió al exilio. En las elecciones de 2019, Semilla y el grupo de Aldana lograron intercalar los siguientes espacios: 7 diputaciones al Congreso, 2 por lista nacional, 1 diputado al Parlamento Centroamericano, 3 alcaldías, 17 concejalías municipales titulares, 5 síndicos municipales y varios suplentes, de acuerdo con un boletín del Comité Ejecutivo Nacional, CEN. Eduardo Sarchons, diputado del PAN, partido que quedó cancelado, quien se retira luego de 3 periodos en el legislativo, resaltó el voto alineado de los miembros de Semilla, quienes se opusieron a los desmanes del gobierno actual para aumentar el presupuesto nacional y todos los estados de sección que se dieron a lo largo de 4 años. A lo interno del PAN, Sarchons fue señalado de simpatizar con Semilla, aunque él lo negó. Ahora afirma, fue una sorpresa muy agradable que hayan sacado tantos votos. Sin embargo, se inclinó por apoyar el voto nulo, por lo que presentará una iniciativa de ley antes de despedirse del Congreso. Principios de gobernanza. El Partido Semilla se autodenomina como un movimiento político plural con 5 principios básicos. Estos son: construir democracia como un conjunto de principios que permitan el involucramiento del ciudadano en las decisiones del país. Segundo, establecer la equidad como eje orientado de la acción pública, aspiración basada en las desigualdades sociales. Tercero, reconocer un país plural, es decir, tender puentes entre las necesidades y las oportunidades.
Un cuarto principio es impulsar una economía humana entendida como contribuir a reducir la pobreza y evitar la exclusión, una economía basada en la producción eficiente y que favorezca el interés colectivo. Por último, el respeto a la naturaleza o el cuidado de nuestra casa común, lo que significa guardar el equilibrio con el planeta, conocerlo y respetarlo de acuerdo con la página oficial del partido. Oportunidades y debilidades. A diferencia de los partidos tradicionales, conocidos por su cacicazgos y financistas millonarios, Semilla se ha caracterizado por no tener dueño, una posición que les da ventaja en su actuar. Desde la autonomía política no depende de financistas ni de grupos de poder regional, además de ser un espacio donde el debate es la esencia para llegar a acuerdos, coinciden sus integrantes. Para el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, el partido nace con la intelectual comprometido que se posiciona frente a una realidad y actúa en consecuencia de su ideología, reivindica la pluralidad de las tradiciones de izquierda, en particular con las distintas vertientes del socialismo democrático, un discurso que los opositores han construido en el que los atacan desde el conservadurismo, el anticomunismo, el discurso religioso y el racismo, comenta. Sáenz también detecta desventajas como la dificultad para implantarse en el mundo rural, un área difícil por la política tradicional acostumbrada a redes clientelares de reciprocidad, contrario al apoyo obtenido en las zonas urbanas. Los obstáculos, uno de los grandes problemas de Semilla ha sido la falta de fondos para operar, de manera que los financistas han sido los mismos fundadores y simpatizantes. Patricia Orantes, entonces secretaria nacional de organización y recién electa diputada en la lista nacional, explica que el partido se armó bajo una nueva LEP, en un contexto de partidos políticos clientelares con un sistema de financiamiento público que se otorga solo después de su participación electoral, $2 por voto. Esto ha privilegiado el financiamiento privado, en donde la mayoría de los fondos lícitos e ilícitos son no registrados. Muchos empresarios querían apoyar el proyecto, pero ser financistas tenía un costo económico y político y nosotros no podíamos aceptar fondos no registrados, explica Orantes. La otra opción era financiar con contribuciones de la ciudadanía, pero tampoco era funcional. Las visitas a las comunidades inciles resultaron en anécdotas que les permitieron darse cuenta de que sin dinero no tendría apoyo para alcanzar tales liderazgos. Se necesita una estructura mínima nacional, por lo que decidí dar un préstamo al partido para comenzar con la recolección de firmas, sostiene Orantes. El primer financiamiento formal vino cuando el TSE les otorgó alrededor de $4,000 con resultados de las 12 curules ganadas en lista nacional. Las limitaciones económicas nos han hecho funcionar con precariedad, desde los pagos al contador, el alquiler de la sede, insumos básicos hasta la falta de un vehículo, por lo que esperan que ahora con los votos obtenidos se solvente el problema económico, confiesa uno de sus integrantes. Un segundo obstáculo que se ha convertido en motivo de ataques desde los inicios hasta la fecha fue recolectar firmas para la inscripción del partido, una carrera contrarreloj entre el 2017 y 2018 que consiste en llevar un control en hojas impresas, numeradas y selladas por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Primero comenzó en forma voluntaria, pero nos dimos cuenta de que no llegábamos a tiempo, entonces se decidió financiar equipos con viáticos y metas de recolección, explica. Nos rechazaron el 90% de las firmas, tuvimos que recolectar casi 150,000 para que aprobaran el mínimo de 23,500, recuerda Orantes. El diputado Samuel Pérez comenta que su firma fue rechazada hasta 3 veces por el TSE. El binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera pasó por un largo proceso de selección dentro del partido. Para ello, el Comité Ejecutivo Nacional elaboró un perfil con las cualidades y características de cada candidato y se socializó con los secretarios departamentales para recibir propuestas, explica la diputada Lucrecia Hernández Mac. Hubo sugerencias extremas, en algunos casos se rechazaron porque teníamos el temor de que nos votaran la candidatura como el 2019, comenta. Fue como surge el perfil de Arévalo, hijo del expresidente que gobernó de 1945 a 1951 con un doctorado en sociología. Entonces era secretario adjunto y jefe del bloque
encarna de los principios de Semilla: maduro, responsable, mesurado, democrático y muy racional. No fue fácil que se decidiera asumir el reto. Hubo convencimientos con su esposa, la doctora Lucrecia Peinado, cuando tomó la decisión, y lo hizo con todo el compromiso, relata la diputada. La campaña contó con una estrategia intensa para levantar su perfil en redes sociales, apodado como el tío Bernie. El análisis de la consultora Diestra muestra que el alcance promedio diario de las publicaciones de Arévalo en TikTok creció de 150,000 2 semanas atrás hasta 1.5 millones al día de la elección. Además, su plataforma creció de unos 50,000 seguidores hasta más de 450,000, superando a Sandra Torres, Edmond Mulet y Suri Ríos. La candidatura de Karin Herrera, química bióloga, con un doctorado en ciencias políticas y socióloga, fue un proceso que duró unos 4 meses con la idea de buscar una mujer en aras de la paridad, donde se hizo un perfil, alguien externo al partido para crecer, afirma Hernández Mac. Se busca una persona con liderazgo, sin señalamientos previos, con capacidad y compromiso. Herrera pasó por un proceso de selección. En las entrevistas se le advirtió de los sacrificios personales, laborales y los ataques políticos. Ella estuvo dispuesta y asumió el compromiso, aseguró la diputada. En el 2023 de Semilla, para las elecciones del 25 de junio, Semilla participó con un registro de 26,137 afiliados, junto con 29 partidos políticos de acuerdo con el TCE. Además de posicionarse para la segunda vuelta presidencial, alcanzaron 23 diputaciones en el Congreso, 3 en el Parlacén y una alcaldía en Palestina de los Altos, Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, donde nos están transmitiendo también Kionda TV en Guatemala, frontera con México. En estos días, los discursos, las flores, los poemas y las infalibles chumpa de lona acompañan los multitudinarios mítines del candidato Arévalo para la segunda vuelta. Escenas que en las redes sociales han traído a la memoria un entusiasmo no visto desde la campaña de los gobiernos de la Primavera Democrática de 1944-1954 con Arévalo y Jacobo Arbenz. Sáenz considera que este fenómeno responde a que primero la gente canalizó su descontento con el voto nulo, 17%, pero después vio en Semilla y su candidato la posibilidad de enfrentar al sistema. Estamos asistiendo a una suerte de interacción. Por un lado, el respaldo social ha fortalecido a su candidato presidencial y la forma en que él ha asumido tal desafío les genera más apoyo, en donde vemos una serie de batallas en defensa de la democracia. De tal suerte que las expectativas son muchas, pues la población espera que el próximo gobierno resuelva en un contexto con enormes restricciones, un Congreso conformado en su mayoría con la oposición, con el partido Vamos, UNE y sus aliados, que se opondrán a cada iniciativa del Ejecutivo. El resto de la base tributaria, límites económicos locales y un entorno internacional complejo son algunos de las altas expectativas. Deben saber manejarse, advierte Sáenz de Tejada. Unos salen, otros llegan. En la corta historia del movimiento Semilla, algunos de sus miembros se han despedido, otros se han acercado. El primero en irse fue su fundador, Juan Alberto Fuentes Caine, exministro de Finanzas de Álvaro Colón, quien en el 2018 fue ligado a procesos por peculado y fraude por el caso Transurbano junto a 12 funcionarios más. Esto significó apartarse y luego despedirse del partido a través de su esposa Fuentes Caine. Se excusó de dar declaraciones para este reportaje. En el 2021, Semilla desconoció al diputado Alberto Sánchez, involucrado en un caso de acoso, quien posteriormente votó en favor de la concesión de la autopista Escuintla-Puerto Quexal, en contra de los lineamientos del partido. A esto se unió la renuncia del dirigente Gerson Gudiel. Ese mismo año se pidió el retiro de la precandidata diputada por Zacatepeques, Susan Bricachaus. Luis Fernando Pineda fue el segundo diputado, venía con el grupo de Tel Maldana, que renunció al partido de acuerdo con Patricia Orante. No quiso someterse a un escrutinio interno para validar su continuidad en el Congreso. Pineda no logró su reelección con el partido Viva, tampoco quiso dar declaraciones al respecto. La diputada Ligia Hernández dimitió de su reelección como diputada en la cuarta casilla del Estado Nacional. A inicio de este año salieron a luz
desacuerdos con la dirigencia del partido. Luego manifestó que su mensaje de renuncia se sacó de proporción, según publicó el diario La Hora de Guatemala. Por motivos de la salud, la diputada Lucrecia Hernández Mac decidió no asumir compromisos políticos ni el Congreso ni en el gabinete en caso de llegar a la presidencia. En cambio, en noviembre de 2022, la diputada Andrea Villagrán pasó a integrar la bancada de Semilla. Ella es una politóloga de 31 años que llegó al Congreso en 2017 con el partido Todos, del cual se desvinculó muy pronto. En el 2019 se unió a Bienestar Nacional Bien y ahora quedó electa entre los 7 legisladores de Semilla por el Distrito Central de Guatemala. Bien, mi estimado amigo, hay un nombre ahí y que nosotros hemos estado en contacto, es amigo de su servidor, suyo también, el abogado Miguel Balcells. Lo menciona, es de los fundadores del partido Semilla. Hoy usted va entendiendo por qué Balcells en esta segunda vuelta se mantuvo con el voto nulo, pero no atacó ni a UNE ni a Semilla, y él siempre en sus declaraciones decía que iba a ganar Semilla. Ahora que nosotros estamos indagando más, entendemos que él, y de repente Will, va a ser llamado a integrar el gobierno de esta coalición, de este binomio de coalición en Guatemala. Yo lamento, compañero Eduardo, y lo voy a decir así con todo el respeto a la audiencia y a ese noble pueblo de Guatemala. Si yo fuera un corrupto o fuera un ladrón, no hablara de la presentación de la candidatura de Carlitos Pineda. Por eso le digo que lamento. Bueno, ahora hay que esperar. ¿Qué quiere el pueblo guatemalteco? Así dice Guatemala ahora mismo, hay que esperar. Sí. Entonces, así como está usted de brazos cruzados, así está toda Guatemala, porque no es lo mismo que usted, en el ejemplo aquí en nuestro país, o en El Salvador, que nos están escuchando a través de Radio Norteña, no es lo mismo tener un partido conocido que nuevo. Que viejo por conocer. No, que nuevo por conocer. Que nuevo por conocer, correcto. Y la otra razón, lamento también porque Carlitos Pineda tuvo amenazas y un atentado que se iba a perpetuar. Entonces, aquí nos asiste la razón. Aquí el que está mencionando Semilla, que es parte de esa integración de fundadores, es Miguel Balcells. Carlitos Pineda viene de otro partido que lo dejaron a la deriva, producto de estos tejes y manejes de esta maraña política, de estos movimientos de ajedrez, diría Will, en otro momento, ¿verdad? O sea, y entiendo la postura suya, la postura del pueblo de Guatemala. Ojo, Will, gana Semilla con un buen caudal político, pero de jóvenes que apoyaban a Pineda, que seguían a Balcells. Ahora mi pregunta es, cuando mencionan a Miguel Balcells ahí, de repente a Miguel Balcells lo llaman a integrar ese gobierno. Aunque él creo que con este voto nulo, con esta tendencia de justicia social, de movimiento social que se dio así de la nada, producto del hartazgo político, Will, tiende él, lo que le puedo faltear, a fundar su propio partido. Es correcto, compañero Eduardo. Ahora, como yo le decía, si fuera un corrupto o fuera un ladrón, yo no hubiera expresado a ese líder importante para Guatemala como Carlitos Pineda. Ahora bien, hay que esperar qué quiere el pueblo guatemalteco. Sabemos que es un pueblo de raíces de tradición histórica, un pueblo trabajador, luchador, luchones, porque aquí hemos nosotros recibido a cualquier cantidad de guatemaltecos que los hemos apoyado, les hemos dado la confianza y que ellos se sientan acogidos por nosotros cuando vienen con las telas de mano artesanal,
y ellos nos han tomado la palabra y tienen la confianza en nosotros. Lamentablemente, pues, la política del hartazgo siempre va, eso lo vamos a estar observando. Ahora, esperemos. Carlito no está quemado. No, él quedó en mejor posición, quedó. Sí, correcto. En mejor posición. Que Carlitos espere. Porque yo temo algo que usted dijo la vez pasada, y tiene razón, después me puse a analizarlo yo, Will. Sí. Y me dijo usted, puede ser un gobierno hasta de 3 meses. ¿Por qué? A veces, aunque son gente profesional, el vicepresidente y la presidenta de Guatemala, el presidente de Guatemala y vicepresidente de Guatemala, ¿verdad? Que es un binomio, son catedráticos de universidades en Guatemala y también han fungido como diputados también de Guatemala. Pero a veces no es lo mismo ser un profesional académico que político, que es cosa diferente. Y no es que los quiero, ¿verdad?, ellos disminuir, sino en ningún momento. en esta telaraña política, hermano, y más con una Sandra Torres que está herida, ¿verdad? Porque ella dice que hay situaciones anómalas. No sé en qué parte de esa película de ayer se dieron situaciones anómalas. Lo que yo sostengo es que ese voto que apoyaba a Carlos Pineda, la mayoría se fue con Semilla y también los de Balcells. Al final los terminaron de convencer. Esos jóvenes de este partido Semilla, que al final es Vox de España y el BOC de Honduras, que quieren conformar acá en coalición, es una tendencia española de justicia social. En ese sentido, yo siento que hicieron un trabajo de campo enorme, de casa en casa, y las redes funcionaron también en el tema de convencimiento de aquellos guatemaltecos que estaban molestos por el hartazgo político. Al final se da lo que se dio ayer. Hay sorpresa porque acuérdese que Sandra Torres gana contundentemente, o sea, sin quitando el voto nulo. Quien ganó fue el voto nulo. Pero aún así, apartemos el voto nulo, gana ella. Ella iba a la cabeza. Que usted me dijo también, a veces ir a la cabeza es difícil, ¿verdad? Ya en segunda vuelta es otra historia. Y pudieron ellos triangular el tema de simpatía y de aceptación para Bernardo Arévalo, con muchas situaciones alrededor, grises del tema de la diversidad sexual y otros temas que se dieron ahí, con un país, Guatemala, que es clásico, es conservador, y es difícil, Will, navegar con una bandera de ese nivel en un país que está herméticamente claro, clasificado, como usted quiera. La parte indígena es el 70% de guatemaltecos son indígenas, pero gente muy pensante, y también el 30% de los mestizos que usted diría. Ahora, se da el tema del triunfo, un triunfo que trae muchas expectativas para el pueblo guatemalteco, silencio también en Guatemala, porque hay muchos que por el ambiente efervescente o de contagio o viral se dejaron guiar y le tiraron metiendo el voto en la urna por Semilla. Al final están analizando cómo va a ir desarrollándose este tema en los posteriores días que vienen. Ahora mismo están conformando la parte del gobierno, del gabinete de Bernardo Arévalo, y luego pensando en la toma de posesión en enero. Y luego, Wilito, ya en enero vamos a estar comentando nosotros cómo parten, y por marzo, abril estaremos hablando cómo va ese gobierno de Semilla. Bueno, si ese es el proyecto de nación que quiere el pueblo guatemalteco, pues dejémoslo que se desenvuelva en una revolución democrática de ideas, y lo decimos así porque si ese derecho de hacer un cambio para la prosperidad y el desarrollo del pueblo guatemalteco, los criollos, de esas raíces indígenas, lencas, mayas, porque ahí está Chortiz, están
en una mezcla, bueno, es la decisión. Había comercio en la época, siempre lo hemos dicho, colonial y también de conquista. En esta zona, nuestros indígenas eran sabios, correcto, eran estrategas militares, sí. Había un comercio, sí, a la antigua, pero la había. Ahora, ¿verdad? vamos a respetar estas raíces, porque ya nosotros no tenemos que estar hablando de doctrina ni ideología. No, hablamos de los orígenes, de identidad, correcto, Will. De eso estamos hablando. No estamos disminuyendo el valor de nuestras etnias. Son ricas, son la cultura, son la génesis de nuestros países. Son algo, es la riqueza cultural, Will. Exactamente. Es como que hablemos de una mina de poder para los guatemaltecos que la van a poder desenvolver, desarrollar, y si el proyecto de nación ese es el que quieren, pues hombre, la oportunidad de Carlitos Pineda es en las próximas, que no lo dudamos. Que eso le molestaba a un sector de Guatemala, decir las próximas, querían ya a Carlos Pineda, y lo justo era ya, la verdad sí. Se merecía estar en esta contienda electoral, pero fueron decisiones ya ajenas a él. La misma Corte tiene que pronunciarse en las próximas horas, también en Guatemala lo dijeron el 19 de agosto, que tienen que pronunciarse al respecto. Hay situaciones ahí, creo que con un gobierno débil, sin una protección o un cascarón político, es bien difícil. La oposición va a ser mucho mayor, Will. Ahora, incluso oposición dentro de los que votaron por ellos. Analice, si no hacen las cosas bien. Analice cuando le quieren hacer el atentado, ya prácticamente... yo creo que ya hizo un contacto Miguel Balcells. Escuchemos qué es lo que está diciendo Miguel Balcells, Will. Antes de irnos con Miguel Balcells para escuchar lo que dice él, el abogado Miguel Balcells tendría que serlo. Ya vamos a irnos con Ecuador también. Daniel Noboa a la segunda vuelta. Es el que va. González y Noboa. Este es el cronograma electoral para la segunda vuelta en el Ecuador, que también estuvo intenso. Llegó un Suri bien resguardado con la policía militar del Ecuador, ejército. No vimos a la policía a la que usted señaló que tenían que investigarla. Después de los análisis e investigaciones del FBI que la están a la espera, van a tomar decisiones importantes en ese país, y me imagino que están esperando también el proceso electoral, quién va a ganar las elecciones de la segunda vuelta. Pero los candidatos, por ejemplo Suri, en el planteamiento de él, mencionaba de que iba a ser igual de fuerza de ataque como la de Fernando Villavicencio, y también el día de ayer, por eso llegó él fuertemente protegido, le habían amenazado a él. Ya vamos a hablar de ese tema del Ecuador, también nos interesa. Somos América Latina, somos Hispanoamérica, somos Iberoamérica. Esto es Eje News Radio TV. Bien, Miguel Balcells, ¿qué dice? Es interesante lo que dice Miguel Balcells, que nos tiene también, yo no sabía que él era parte también en su momento de Semilla. Y este partido Semilla, que viene también de Tel Maldana. Usted sabe que Tel Maldana tuvo que salir de emergencia por el tema de la CICIG en Guatemala, que metieron a muchos a la cárcel. Entre ellos ahí está Otto Pérez. Sí, y hay algo bien importante, ok. No querían a Carlitos Pineda cuando le quieren promover ese atentado. Ahora, si Semilla se alza, que Semilla haga un estudio, que revise, y que haga un gobierno, si le corresponde hacerlo con el sistema democrático de libertad, de independencia y expresión popular, que no permita que las mafias de poder en Guatemala se inmisquen, se introduzcan y les voten ese gobierno que ellos prácticamente se entrometan. Los grupos oscuros,
el crimen organizado, porque mire, esto es de que Mire estas lo- raíces mire no lo- se confundan. Mire lo que dicen los comentarios acá. Ya vamos a escuchar a Miguel Balcells desde Guatemala. Excelente, licenciado Balcells. Esperar a ver lo que usted está diciendo hace un momento. Si en unos 3 meses, lo que usted dijo, en 3 meses del gobierno del señor Arévalo, no empieza la gente a levantarse. Ojo, es una cuestión... Ese es Sí, un, porque al ver movimientos y, oscuros, no, y viene de interno Entonces, porque no tienen estructura. Si no cumplen lo del plan, y cuando la oposición comiencen, va a ser racismo, como las bombas racismo. cuando comiencen a ver físicos que ya los conocen y están involucrados en situaciones que no conviene a Guatemala, pues hombre, lo que hemos dicho, Yo solo creí son que me iba a tremendos. decir usted físicos con tacón, tabaco y Chanel y vestidos, como él apoya ¿verdad? Esa tendencia Físico de personas. de personas, correcto, pero también ellos tienen físico, ¿verdad? Sí. Y tienen su forma de lineamientos. Escuchemos a Miguel Balcells desde Guatemala. Él es Miguel Balcells, amigos. Ahí está desde la capital Chapina. Ya poniéndome al día con mi salud. Aquí estamos haciendo un poco de caminata después de ver el tema de la segunda vuelta, y estoy haciendo esta transmisión porque muchas personas me están preguntando si voy a seguir opinando, si voy a seguir transmitiendo, y la respuesta es sí. Lo que pasa es que hay algunos que se volvieron seguidores de esta página recientemente por este evento electoral, pero yo estoy transmitiendo desde marzo del año 2020, en la época de pandemia, que me quedé de brazos caídos porque cerraron los tribunales de justicia. Entonces me puse a opinar en esta red social. Aquí dejamos el voto nulo atrás. El movimiento del voto nulo terminó ayer. Tenemos nuevo presidente, eso lo dijimos hace 2 días, que los pronósticos eran que el señor Arévalo iba a salir electo de esto. Hoy, día 1, después de esta elección de segunda vuelta, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar a la expectativa, porque sabemos que van a haber cosas contrarias a lo que se decidió ayer en las papeletas, en las urnas. Muchas cosas que rescatar. Yo creo que todo lo tenemos que convertir en cosas positivas, de lo negativo lo positivo. Siempre lo he dicho. ¿Qué rescatamos positivo de esto? Esperemos que el día de ayer fue el último día de la vida política y en el ámbito político de la señora Sandra Torres. Así como creo que se eliminó del panorama a Suri Ríos, a Edmond Mulet, a Jimmy Morales, a Villacorta, a muchos candidatos que ya no tienen que estar, políticos que ya no deberían de estar vigentes en la esfera política, al doctor Espada. Se eliminaron alrededor de 10 partidos políticos. Yo creo que hay temas positivos del evento electoral. Falta mucho. Ahora empecemos a exigir que queremos ser un presidente. Este mensaje es para que nos enseñe y nos muestre su equipo de trabajo. Va a ser su gabinete. No lo mostró en las elecciones, ni en esta última semana. No lo hizo. Ojalá no esté improvisando, que ahorita sí hablando, para ver cómo llenan esos datos del gobierno. Entonces, buenos días.
cosas que no me gustan, cosas que están apegadas, buenos días, al que siempre he visto. No me gusta haber visto a personajes. Tenemos 30 años de frente Vamos con esto. moviendo influencias del día de ayer, respaldando, pero siempre hay que tener humildad, pero equivocarme, porque muchos nos equivocamos en diferentes cosas. Entonces, vamos a seguir opinando, vamos a seguir. Les agradezco yo digo que vamos a seguir. Y no solo vamos a estar emitiendo opinión, vamos a pasar a proponer y a promover. Vamos a ir por varios asuntos, pero vamos a empezar. Permítanme un segundito que aquí están trabajando en los jardines. Vamos a empezar punto por punto y vamos por ver, y tenemos que rescatar varias cosas acá. Buenos días. Muchas lecciones.